de aves. Bueno, ¿qué es lo que hacen con el beneficio? Lo primero, ¿no? Que deben hacer, ¿no? Con todo, con la sangre que va a salir, sacar las plumas, etc. Cada uno es una actividad. Entonces ya, pues, el que conoce sobre ese tema, hará una descripción de una manera detallada e inclusive de una manera secuencial que sigue ese orden para poder luego escribirla dentro de la columna de los títulos. Luego identificamos los componentes ambientales que potencialmente se van a ver afectados por estas acciones del proyecto y esto se coloca en los títulos de la fila. Entonces tenemos ya en la columna las actividades y en las filas los respectivos componentes en la cual pueden ser afectados por estas actividades. Bajo cada una de estas acciones a colocar, cada una de ellas, vamos a encontrar que si lo remarcamos, van a haber ciertas celdas. Cada celda vamos a colocar una línea, en este caso vertical, una raya en la cual va a permitir pues dividir dos áreas. En un área vamos a evaluar la parte de lo que es la magnitud y en la otra área vamos a evaluar la parte de la importancia. En la esquina superior izquierda del casillero vamos a colocar del 1 al 10 que indican la magnitud del impacto. Antes de cada número debemos colocar si es signo positivo o signo negativo. Entonces tenemos que tomar en cuenta este rango de valores. Siguiente. En la esquina inferior derecha colocamos del 1 al 10 aquí no utiliza ya el signo positivo o negativo, porque se trata del nivel de importancia. Entonces, vean ustedes, vamos a valorar lo que es tanto la parte de la importancia como la magnitud. Luego, una vez que ya hemos analizado todo ello, vamos a sumar los valores positivos y negativos, ya sea por fila y columna, y en esta parte escribo ya la interpretación o el significado, lo que implica pues esta relación. Para tener una idea mucho más clara, acá tenemos por ejemplo una de las celdas que conforman la matriz, donde en esta parte superior escribimos, ya sea con signo positivo o negativo, la magnitud, que es del 1 al 10, y la importancia del 1 al 10 en el otro extremo. Y para complementar, ¿no? Y tengan una idea, las definiciones, ¿qué es lo que nos mide la magnitud? El grado de extensión o escala de impacto. También expresa la irreversibilidad del impacto. Es decir, cuando hablamos sobre el grado de extensión o escala de impacto, estamos hablando qué tanto va a contaminar. La importancia, grado de intensidad o grado de incidencia. Entonces, aquí puede contaminar una tremenda área, que puede contaminar, pero puede observar cómo puede ser algo. Entonces, hay que tomar en cuenta estos niveles de magnitud e importancia. Por favor, siguiente. Acá tenemos un ejemplo, una porción de lo que implica, pues, una materia de Leopoldo. Por ejemplo, los componentes que están ahí, disponibilidad de agua superficial, calidad del paisaje, tamaño de área que estoy analizando, y las actividades de envío del canal del agua, movimiento de tierra, descarga de agua, por ejemplo. Y vamos a analizar, por ejemplo, aquí está más 3, más 1, menos 8, por lo tanto me sale menos 4, en lo que corresponde a magnitud, y en lo que corresponde a importancia, 7, 0, 0, 7, 2, 4, 5, 11, 3, 0, 2, 5. Lo que me da pues el nivel de importancia. Entonces, según su magnitud, ¿cuál es el que tiene mayor importancia? El tamaño del área cultivable donde va a ocurrir un impacto negativo. Y, perdón, según su magnitud, no es más importante. Y según la importancia propiamente dicha de las actividades, es del movimiento de tierras. A ver, siguiente. Otro ejemplo, un ejemplo aquí, el impacto se supone la emisión de contaminantes por parte de los vehículos, por ejemplo, que circulan en la carretera de una zona agrícola. Sería extenso, por lo tanto, vamos a poner, por ejemplo, que la dispersión de contaminantes y por lo tanto la magnitud es grande, le estamos dando el valor de 8. Pero poco intenso, es decir, poco importante, ¿no? Y por lo tanto le damos a darle el valor de 2. Entonces aquí estamos dándole 8 y 2 respectivamente. Siguiente. Hay otro exponente. Otro ejemplo, la construcción de las mismas carreteras a través de la zona agrícola.
produce un impacto intenso, es importante, en este caso la importancia sobre los suelos, pero muy localizado y poco extenso o de baja magnitud. Por lo tanto, lo valoramos 2 y 9 respectivamente, ¿no? Siguiente. Bueno, la estimación de la magnitud y la importancia son subjetivas, definitivamente, pero según cada persona lo analiza de acuerdo a su posición. Entonces, por ejemplo, si yo como ingeniero químico analizo un punto en particular, siempre voy a tener un problema porque todo lo voy a llevar generalmente hacia lo que yo conozco como mi carrera, ¿no? Como ingeniero químico. Otro que es un biólogo analizará el mismo tema, pero a lo que su posición indica como biólogo. Y habrá otro, de repente un médico, otro más, y otro más, todo un conjunto de personas que están analizando. Entonces, el ponerse de acuerdo, yo les digo, participo constantemente en el trabajo, es una pelea constante. No una pelea así de palos y de palabras, sino en tratar de explicar el por qué, ¿no? Yo estoy valorando, haciendo esta valoración. Entonces, en el camino, uno explica, y el otro dice, no, todavía no me parece que no es correcto, a ver por qué no es correcto. Entonces comienza, ya, al principio, que las valoraciones han sido diferentes, poco a poco la gente va orientándose a las más convenientes. Entonces va a decir, no, estoy de acuerdo con él. Y poco a poco se va a ir hasta llegar a una conclusión que realmente, pues, como les digo, es la que más se asemeja o más se acerca a una realidad. No digo que es la que realmente es, pero sí se acerca a esa realidad. Entonces, el trabajo multidisciplinario es un trabajo harto, fuerte, difícil, pero es el que más actualmente da mejores frutos y es el más acertado actualmente, ¿no? Para un trabajo de tipo. Bueno, pues toda la matriz debe acompañar una explicación justificando justamente esos impactos que se han señalado, resaltando cuáles son los más significativos y de acuerdo a eso, pues, de acuerdo a las calificaciones altas, establecer pues estos niveles de significancia para que esto ayude luego a quienes van a desarrollar el plan de manejo ambiental de una manera mucho más realista, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, yo tengo ya de los 50 impactos ambientales que identifiqué, 20 son los más significativos. De esos 20 más significativos, según el orden de la valoración, son orden ascendente, descendente, inclusive los que están en primer lugar son por ahí por donde yo debo de comenzar a desarrollar toda mi estrategia, mis actividades para poder mitigar, controlar, ¿no? O prevenir dicho impacto. Esas son las 3 gestiones que se manejan, ¿no? Prevenir, mitigar y controlar. ¿Qué es prevenir? Que el impacto o el posible impacto no ocurra. Para eso puedo dar algún tipo de acción, algún tipo de estrategia para que el impacto no ocurra. Mitigar implica que el impacto va a ocurrir de todas maneras, pero ¿cómo puedo hacer que ese impacto sea lo mínimo posible, que cause el mínimo impacto posible? Lo estoy mitigando, ¿no es cierto? Parece que de Colombia. Bueno, entonces tenemos que y controlar, ya implica pues de que tenemos que manejar ciertos tipos de impactos para que siempre estén de acuerdo a la normatividad generalmente. Porque uno de los trabajos de gestión ambiental no solamente es decir, bueno, ya estoy manejando todo esto y punto, y ahí quedó, no. Tenemos que utilizar ciertos tipos de herramientas durante el tiempo y desarrollo de las actividades en la cual me permita ver cómo está funcionando esta actividad de diseño ambiental. Entonces, utilizo mucho lo llamamos los indicadores, son los indicadores de gestión ambiental, o los indicadores de comportamiento ambiental de la empresa, en la que me va a permitir ver en el tiempo cómo está funcionando, cómo está variando. Y cada vez que yo hago una mejora, cómo esto incide, la mejora cómo incide en ese indicador. Entonces, hacer y manejar gestión ambiental en cualquier tipo de empresa se ha convertido, como lo repito actualmente,
es un elemento de toma de decisiones de mucha importancia y que actualmente pues, el nivel competitivo lo ha llevado tanto de que justamente las empresas que tienen un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, como ISO 14001 u otro tipo de sistema internacional, tienen la posibilidad de poder llevar sus productos al mercado exterior. Por ejemplo, eso de las TLC. Todos hablamos sobre TLC, mercado exterior, que no sé qué, posibilidades para todo. No, ojo, cuidadito. Es posibilidades para quienes están adecuándose a la normatividad. Pero yo, si soy una empresa que tengo mi sistema de gestión ambiental, mi sistema de calidad, mi sistema de casa, y todo eso que me permite tener todo un, digamos, un know-how y toda una especie de, digamos, de valor agregado al tema, pues tengo posibilidad de poder vender al exterior. Y bueno, y vender al exterior dentro como al mercado peruano. Si aquí vendemos, por ejemplo, imagínense ustedes, vendemos a 15 millones de peruanos, pongamos que sea mi demanda nacional, imagínense si va, por ejemplo, solamente a México. Ya no son 20 millones, sino van a ser 150 millones, ¿no? O si no, Estados Unidos, 250 millones. O sea, ese sería su mercado, ¿no? Objetivo. Imagínense, ¿no? Entonces, entrar a esos mercados, naturalmente todas las empresas quisieran, pero acá no todas pueden. Son las empresas que realmente se acomodan a lo que es un manejo ambiental, un manejo de seguridad, ¿no? La inocuidad y todo ello, según la normatividad que se exige, entonces tienen la posibilidad de poder llegar a esos mercados. Y llegar a esos mercados pues implica un beneficio mucho más alto, ¿verdad? Bien, a continuación, por favor, siguiente. Tenemos otro tipo de herramienta también de evaluación, en este caso, que es el diagrama de redes ampliadas. Son diagramas de flujo o redes en las que se establece la relación causa, problema, efecto e impacto. Aquí son interesantes estos diagramas, pero también tienen cierta dificultad. Se hace muy tedioso el manejo. Y a veces nos podemos ir y profundizar, que hasta a veces no sabemos dónde podemos acabar. Entonces hay que tener cierto nivel digamos, de objetividad, en todo caso, pues, hasta aquí no lleguemos, porque hasta aquí nomás es el nivel más importante que podemos alcanzar. Entonces, aquí una de las ventajas es que podemos encontrar impactos primarios, que podemos decir los impactos directos o primarios, los impactos secundarios, que son impactos indirectos, pero de una u otra manera cerca al directo, o los terciarios, cuaternarios, es decir, tipos de impactos en la cual su nivel de incidencia puede ser más grande o menor, pero directa o indirectamente no vinculado a veces a la empresa. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa que está eliminando constantemente dióxidos de nitrógeno, o óxidos de nitrógeno en general. Estas empresas que eliminan óxido de nitrógeno como gases, que hay un montón aquí en el Perú, ¿qué impactos va a generar en el lugar? Bueno, todo es contaminación del ambiente, pero los gases se van a la atmósfera. Pero a 15 kilómetros caen como lluvia ácida. ¿Correcto? Entonces, al caer como lluvia ácida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están valorando las características del suelo, el pH lo cambia, mata todas las bacterias concentradoras de nitrógeno y por lo tanto las plantas comienzan a caer, mueren, o por ejemplo cae en un lago que poco a poco cambia el pH y también las especies van a comenzar a morir. Entonces, o va a comenzar un tipo de envenenamiento que luego va a causar un daño a las personas que van a alimentarse de esta especie. Es decir, el problema, ¿dónde se suscitó? ¿Dónde se inició? Se inició en esa empresa que eliminó óxido de nitrógeno. Pero por el otro lado, ya con lluvia ha sido constituido, el callo va a causar los daños correspondientes y esos daños van a ir generando otros daños. Entonces, ¿cómo podemos analizar este tipo de impactos? A partir de esta herramienta. Se recomienda entonces aplicar para impactos muy significativos, es decir, ya encontré los impactos significativos, ahora estos significativos quiero estudiar un poco más para ver qué nivel de importancia tienen ellos
además de lo que ya hemos evaluado. Entonces aquí se requiere ver para poder qué efectos laterales y cinéticos pueden generar y por lo tanto ver qué acciones se pueden implementar para controlarlo. Por favor, el siguiente. Acá tenemos un diagrama de redes ampliadas donde vamos a encontrar, por ejemplo, primero la causa del problema y los posibles impactos. La causa, aplicación aérea de herbicidas. ¿Dónde están los aviones que están montando los herbicidas? El problema, contaminación por herbicidas. Los impactos, menor crecimiento de algas. Los herbicidas van a matar prácticamente las algas. Luego, contaminación de la cadena trófica del agua. Al contaminar la cadena trófica del agua, pues va a permitir pues, de que el agua también se produzca otro tipo de componentes bióticos que pueden pues, generar un problema de repente de eutroficación rápida y al final encuentras un problema pues, en todo lo que pone la ribera del río, ¿no? Pérdida de vegetación ribereña, mayor mortalidad de la vegetación. Ahora, si hay menor crecimiento de algas, por lo tanto hay menor oxígeno disuelto. Y si hay menor oxígeno disuelto, hay daños al desove de peces. Es decir, ¿no? Los huevos que tienen los peces. Ya los peces comienzan a disminuir en cantidad. Si hay una respectiva pérdida de vegetación ribereña, puede haber un aumento de temperatura del agua. Y al aumentar la temperatura del agua, también puede disminuir el oxígeno disuelto y eso puede provocar también otros problemas, ¿no? No, la contaminación de cadena trófica del agua, también la contaminación de la cadena trófica del suelo, efectivamente. Y vamos a encontrar que aparecerán otros tipos de impactos que no están directamente relacionados en el mismo nivel, pero en otros niveles se relacionan. Por ejemplo, aumento de correntía del agua. Va a haber un aumento de correntía del agua, por lo tanto un aumento de erosión, y con la contaminación por residuos sólidos va esto a ser un poco más, mucho más perjudicial, ¿no? Donde va a haber incremento en los sedimentos, aumenta la demanda de los oxígenos, etc. Este tipo de análisis tampoco no lo desarrolla un profesional exclusivo, sino generalmente, vuelvo a repetir, se hace en primer lugar aquellos impactos ambientales significativos y también se desarrolla de manera interdisciplinaria o de una manera tal que los profesionales que están más orientados de repente a este tema lo puedan manejar mejor y observar técnicamente cuáles son esos impactos acumulativos, sinérgicos o de manera directa o indirecta que se puede generar por ese tipo de problema ambiental. Por favor, el siguiente. Cuando hablamos sobre los métodos cuantitativos, estamos hablando sobre ciertos métodos ya un poco más objetivos, prácticos, en lo que es de alcanzar el nivel de significancia. Por favor. Entre estos métodos, ¿no? Tenemos el método del Instituto Bachelet-Columb, que es un método de evaluación cuantitativa. Fue el primer método. Ya. Bueno, continuemos. Tenemos entonces es un método que tiene evaluación cuantitativa, es un método en el cual la evaluación es más sistemática de los impactos ambientales y por lo tanto nos permite manejar este tipo de herramientas porque utiliza indicadores homogéneos o homogéneos en la cual eso implica pues de que la valoración que yo le dé a un impacto o a otro impacto se relacionan entre otros. Es decir, no es independiente la valoración de un impacto con otro, sino entre todos los impactos que yo he encontrado como significativos, como lo he valorado, puedo encontrar cuál de ellos es de mayor importancia con respecto a toda la lista de impactos. Eso es lo que me da justamente ese nivel de importancia, ¿no? Permite la planificación a mediano y largo plazo de un mínimo de impactos ambientales posible. Bueno, este tipo de herramienta es una herramienta que generalmente yo la aconsejo, cuando solamente voy a dar indicadores generales, no es una herramienta muy... o sea, es una herramienta bastante grande en la cual utilizan una serie de herramientas pequeñas, cada una de ellas implica una actividad a desarrollar.
En este caso en particular, por ejemplo, este tipo de herramientas se utiliza frecuentemente cuando queremos hacer embalses de agua. Por ejemplo, cuando queremos hacer una, digamos, un embalse enorme, un reservorio, ¿no? Reservorios, para los cauces de agua en forma grande, vamos a causar un río, por ejemplo, utilizamos este tipo de herramientas. Se está tratando de manejar esta herramienta para empresas más pequeñas, pero parece entonces se hace un poco complicado. Es por eso que en el país utilizamos una herramienta muy independientemente de eso, ¿no? Pero que siempre lleva los mismos principios, por lo menos, de Leopoldo, en la cual pues, me permite tener en cuenta esa doble, digamos, encuentro entre lo que son las filas de columnas para poder hacer una evaluación de componentes con acciones. A ver, por favor. Bueno, aquí se basa, este tipo de método se basa en la definición de una lista de indicadores que son homogenizados por 78 parámetros ambientales. Estos 78 parámetros se ordenan en 18 componentes y estos están agrupados en 4 categorías, formando naturalmente todo un árbol de contenido de factores, en este caso para poder nivelarlo. Permítame seguir. Para poder desarrollar este tipo de método de evaluación, se desarrolla a través de lo que es una evaluación en categorías, componentes, parámetros y medidas. Los niveles de orden crecientes de la información son las cuales se van analizando, siendo los del tercer nivel, los parámetros y las medidas, los que representan ahí es donde se va a encontrar la significancia de los respectivos impactos. Por favor, el siguiente. Aquí están los respectivos parámetros ambientales de este método Bachelet-Columbus. Vean ustedes los 4, cada columna son los 4 componentes generales, ¿no?, de estos indicadores, en lo que es la parte ecológica, contaminación ambiental, aspectos estéticos, aspectos de interés humano. Ahora, dentro de cada una de ellas estamos colocando áreas. Voy a regresar, por favor, vuelvo a repetir para que regrese un ratito, uno más, ahí está. Dice, los 78 parámetros se ordenan según 18 componentes ambientales, agrupados en 4 categorías. Ustedes han visto las 4 categorías. Ahora, cada componente ambiental están enfocados en los cuadrados y cada uno de ellos tiene parámetros. Por favor, ahora sí revisemos algunos diagramas. Acá están. Podemos contabilizar. En el ecológico hay 1, 2, 3 componentes ambientales. En contaminación hay 1, 2, 3, 4, etc. Deben haber en total los llamados 17. Y contamos todos los respectivos indicadores. Cada uno de los indicadores hay 72, los 72 hemos dicho, indicadores. Cada uno de estos indicadores podemos nosotros ver que tienen cierta valoración. Esa valoración está estandarizada. ¿Para qué? Porque como le llamamos, este tipo de técnica utiliza una valoración a partir de parámetros homogenizados, homologados, es decir, a partir de este valor yo puedo evaluar todos los posibles impactos. Entonces a uno le daré más, menos, respectivamente, de acuerdo al valor de cada uno de ellos. Esto nos va a permitir, pues, tener una idea mucho más clara de los impactos que son más significativos o menos significativos según este tipo de indicadores homogenizados, ¿no? Por favor, el siguiente. Los parámetros serán fáciles de medir cuando ya está todo categorizado. Lo difícil es ordenarlos. En cada estudio de impacto ambiental concreto, los valores se transforman en unidades estándares que son comparables. La suma ponderada de los factores representa el valor de cada componente, categoría y, por lo tanto, el valor del valor ambiental total. Por favor, el siguiente. Luego, estos de acá, por supuesto, se transfieren en los datos en una tabla. Se comparan la situación del proyecto y la de sin proyecto. Y a partir de aquí se obtiene una diferencia neta. Esta diferencia neta me permite determinar cuál es el impacto que yo debo de considerar. Por favor, el siguiente. Esta estandarización de los parámetros a la final nos permite tener, como repito, una forma de poder analizar de manera homogenizada todos los aspectos e impactos que yo estoy considerando. Y por lo tanto, al poder nosotros hacer una evaluación de este impacto, podemos tener una serie de alternativas de una manera pues homogénea, como
digamos, ordenado o evaluado cada uno de ellos, y por lo tanto poder encontrar cuáles son los más significativos, que es la intención de este tipo de herramienta, ¿no? La asignación de los valores a cada parámetro tendrá que revisarse de acuerdo a los proyectos y a su importancia para variar, ¿no? En este caso, como lo repetí, también es importante el equipo que va a trabajar, el equipo que está desarrollando dicha evaluación. Ellos tienen que inclusive pues discutir sobre el tema para poder dar un valor. Por ejemplo, alguien dirá, yo le voy a dar el valor de 5, cuando yo le voy a dar 2. ¿Y por qué tú 5 y por qué el 2? Entonces, y otros dirán, no, yo también 2, yo le voy a decir, no, yo quiero 7. Entonces, al final de cuentas, no solamente basta decir, yo quiero ponerle 7, o yo le pongo este 7, sino por qué le estás poniendo 7, o por qué le estás poniendo 5. Y ahí es donde se forma la discusión para poder colocar valores mucho más apropiados a estos parámetros, ¿no? a estos respectivos impactos según los indicadores propuestos. A ver, el siguiente. Acá tenemos una de las digamos, de las matrices que utilizan, porque trabaja con varias herramientas en forma paralela. Por ejemplo, según la categoría, aquí hay dos solamente, la ecológica y la contaminación ambiental, son 4. Según los componentes especiales, según los componentes de cada uno, el parámetro que estoy utilizando, y lo analizo sin proyecto, con proyecto. El valor sin proyecto y un valor con proyecto, de acuerdo a los indicadores que me dice justamente esta tabla de indicadores. Sin proyecto, el valor de repente mayor. Y con proyecto, el valor ya disminuido, de acuerdo a la incidencia que puede generar dicho valor en comparación con todos los otros parámetros. Y luego, la diferencia entre los dos es la alteración. La resta de los dos es la alteración. Es decir, es el impacto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la bandera roja ya me indica, pues, como una conclusión, si es que realmente, pues, este es un impacto de bastante significancia, de bastante importancia, y cómo debo yo de afrontarlo luego en un estudio de mayor profundidad. ¿No? Aquí continuamos la misma, pero ya con los otros componentes como aspectos estéticos y aspectos de interés humano, con la misma situación, con la misma regla. ¿No? Por favor, el siguiente. Bueno, ventajas. Este método sistematizado para la comparación de alternativas se da un valor final con fuerza a una cierta decisión, ¿no? Es una herramienta muy potente, pero vuelvo a repetir, es una herramienta que mayormente se estuvo desarrollando sobre todo en Estados Unidos para lo que corresponde, pues, partes de agua, en un caso de, como he dicho, como también, pues, digamos, los ríos cuando queremos nosotros desviarnos respectivamente, ¿no? Esto ¿por qué? Porque causa grandes problemas a ciertos componentes ambientales, ¿no? Hay peligro, sobre todo en ecosistemas, en este caso. Sirve para apreciar la degradación del medio ambiente como resultado del proyecto, tanto a nivel global como en los diferentes sectores, y se asigna los pesos mediante procedimientos informáticos que actualmente se emplean. O por el siguiente. Los inconvenientes es una lista de indicadores bastante limitada. Las funciones de valor son rígidas y puede dar una errónea sensación de objetividad, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque si lo queremos aplicar para otro tipo de actividad, sí va a haber ese problema. Pero ¿por qué? Porque este tipo de herramientas se desarrolló o se orientó exclusivamente para este tipo de actividades. Ahora que se quiera o se está buscando la forma de cómo acoplarla o cómo desarrollarla para otras actividades, bueno, eso sí está ocurriendo, pues, pero al final de cuentas tienen ciertos problemas, ¿no? La agregación de impactos hace que los valores puedan quedar olvidados ante la cifra global, ¿no? Recomienda valores fijos para los pesos en proyectos similares. Al ser un método tan sistematizado y rígido, con unos pasos establecidos, puede conseguir que se efectúen evaluaciones con unos datos muy escasos, con lo que quedan de manera incompleta, dicho en este caso análisis, ¿no? Vuelvo a repetir, pues es preferible utilizar esta herramienta para este tipo de actividad. Por favor, siguiente. Los métodos de interpretación. Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales, se plantean las cuestiones de cómo evitarlos, que es a través de prevención, cómo reducirlos a partir de lo que es la mitigación y cómo mantenerlos dentro de los límites aceptables para la vida, que es el control.
como les estaba comentando anteriormente, que son justamente la forma de cómo manejar, cómo hacer una gestión adecuada de los respectivos problemas ambientales, ¿no? Ya son métodos de interpretación, que es decir, son acciones que se emplean para poder manejar estos digamos, impactos significativos encontrados. Entonces, habíamos visto tres, en el comienzo lo hemos analizado. Lo primero era identificar los impactos ambientales de toda la actividad, de todo lo que puede generar, ya sea desde que inicia la empresa a nivel de proyecto hasta cuando cierra el proyecto. Luego, tenemos la siguiente, que es evaluación, que implica cuáles son los más importantes, cuáles son los más significativos, porque de acuerdo a ello voy a iniciar por ahí mi estudio. Y tercero, implica ya cuáles son las técnicas, los métodos en los cuales voy a permitir controlarlos, voy a permitir mitigarlos o prevenir respectivamente esos impactos ambientales. Siguiente. Para eso, naturalmente, implica pues, de reflexionar acerca del proyecto y su contexto para poder identificar estas variaciones. Hay que tomar en cuenta de que existen ciertas medidas, ¿no?, que se pueden mejorar y cambiar de acuerdo al análisis que hemos hecho en el respectivo estudio. Posiblemente entre ellos un cambio en la localización. Según el estudio, de repente hemos visto de que nos damos con la sorpresa de que en ese lugar específicamente no es más adecuado, los impactos son muy fuertes y por lo tanto más adecuado sale de repente irnos a otro lado y en la cual los impactos van a bajar bastante y va a ser mucho más asequible. Entonces, tomamos cierta decisión simplemente ya con este tipo de interpretación. Variaciones en el diseño. En el diseño me refiero, por ejemplo, cuando se trata de las actividades de desarrollar ya propiamente dicha, la operacionalidad del proyecto, es decir, entra la materia prima y se va transformando en el camino. Muchas veces en esa línea de fabricación hay que de repente hacer modificaciones, hay que cambiar en ese diseño. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso muy particular, aplicándose lo que es producción más limpia, en el caso de ciertas costumbres acá en Trujillo, se dieron acaso como alternativas para mejorar su desempeño ambiental. En este caso, por ejemplo, el pelambre con el descarnado, ellos primero hacían el descarnado, luego el pelambre, y luego más beneficioso hacía primero el pelambre, luego el descarnado, por ciertas cuestiones técnicas que se podían utilizar. E inclusive se podían reciclar ciertos tipos de aguas para poder reutilizarlos en el proceso después. Entonces, en la misma línea del proceso podemos cambiar, no implicó mucho, simplemente ni siquiera implicó cierta inversión, simplemente era, en lugar de hacer esto, primero hacemos lo otro. Y eso motivó de repente a que haya menos, en este caso, residuos sólidos que iban al suelo, ¿no? Se podía controlar, de cierta forma. Entonces, he ahí ciertos tipos de trabajo que se pueden sacar como conclusiones del estudio. Porque una cosa es ponerlo en papel bonito, lo que digo, voy yo a fabricar tales productos y tengo yo toda la línea del procedimiento, todo listo, pero ya en la práctica se da cuenta de que de repente hay cosas que pueden ocurrir, cosas que son muy complicadas, cosas que pueden generar mucho impacto ambiental. Entonces, al concluir este tipo de estudio en identificación, análisis para encontrar la significancia y desarrollar justamente cuáles son o cómo va a ser la gestión adecuada de ellos, podemos ver que podemos cambiar, podemos mejorar el proyecto. Por ejemplo, cambios en la etapa de construcción o operación, medidas de sustitución o reducción de uso de insumos y energía. En el estudio que se desarrolló, por ejemplo, en la empresa esta en Lima, en la Maltería Lima. La Maltería Lima es una empresa que se dedica a desarrollar la malta para toda la empresa, pues, es el producto que más nos gusta los fines de semana, ¿no? La cerveza. Entonces, la cerveza utiliza la malta de la Maltería Lima que la procesa. Pero en esta empresa, el problema que tenía era los altos consumos de energía y de agua.
Entonces, al desarrollar todo un trabajo ambiental y precisar justamente los cambios apropiados, tanto tecnológicos como cambios de algunos aspectos, se pudo tener una reducción, inclusive, por ejemplo, en energía, la reducción fue hasta de un 40%, produciendo lo mismo. Y de agua sí hubo una reducción de un 30%, que también significó ahorro económico, pero más que ahorro económico, la sostenibilidad del recurso agua, ¿no? Sabemos que el recurso agua, si no lo utilizamos adecuadamente, ya sea a nivel doméstico o empresarial, el agua va de una u otra manera a ser difícil de manejar. Nosotros tenemos una gran suerte, tenemos el Perú, vive en un lugar donde hay bastante agua, se genera bastante agua. ¿Por qué? Por la misma estructura pues, geológica que tiene, ¿no? La generación del agua del mar, que va hasta la cordillera de los Andes, hay por lo tanto una condensación, escorrentía, formando los ríos, una agua freática, y tenemos gran cantidad de agua, pero realmente lo estamos usando de manera sostenible. Desde el primer punto de vista, digamos lo siguiente: ¿cuánto nos cuesta un metro cúbico de agua? Aquí a nosotros ahorita, actualmente. Aproximadamente un sol 30, un sol 40, un metro cúbico. ¿Con cuántos metros cúbicos de agua puede vivir una persona a la semana? En promedio entre 4 a 7 metros cúbicos de agua. Depende de cuántas veces se va. Pero nosotros, ¿cuánto consumimos realmente? Un promedio de 12 a 15 metros cúbicos de agua por semana. Es decir, estamos botando quizás más de la mitad de lo que nosotros utilizamos o podemos utilizar realmente. Entonces, digo esto acá porque es lo que las estadísticas, lo que se está manejando también a nivel de recursos, ¿no? Lo que es la organización del ANA, que tiene que ver con respecto a nivel nacional las decisiones del recurso agua. Y bueno, pues vamos a ver de que este recurso cada vez se pone mucho más difícil de controlar. Claro que a nivel doméstico se ve enorme porque hay mucha gente que lo utiliza, pero a nivel empresarial, también se utiliza en grandes cantidades. ¿Cuánto de agua se utiliza para hacer un curtido de una piel? Por pie, un promedio de 14 a 15 metros cúbicos de agua, por pie. ¿Cuántas pieles se procesan diariamente? Entonces, estamos hablando de que el agua la estamos utilizando y mal utilizando eficientemente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo, por ejemplo? En muchos casos, en industrias donde se puede reprocesar y que inclusive ha habido ahorro de muchas formas, se han dado casos muy particular. Por ejemplo, vamos a lo de como si en una curtiembre. En una curtiembre, por ejemplo, hay ciertas aguas que salen en los procesos respectivos, donde, por ejemplo, en el calado, donde se sacó, por ejemplo, donde se agregó ciertos tipos de reactivos. A la hora que se sale esta agua, por ejemplo, sale con ciertos reactivos que todavía se pueden seguir utilizando. Puedo llevarla a una pequeña planta de tratamiento, saco algunos sólidos que hayan quedado, la vuelvo a recargar esa agua, pero con menos reactivos, porque ya había reactivos ahí, y la vuelvo a utilizar para lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy reciclando agua en mi proceso. Esa es la verdadera orientación actual en las empresas. Y es lo que tenemos que también hacer en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues, estamos mucho eliminando el agua. Bien, continuemos. Bueno, estos métodos implican, bueno, una reflexión importante sobre el proyecto, el contexto, y hay una serie de medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder manejar mejor, como en este caso, el uso de los insumos, la energía, etc., ¿no? Actualmente, por ejemplo, ya en Lima se está cambiando mucho a lo que es el GDB para utilizarlo en las empresas, en las industrias, ¿no? Antes que
en este caso el petróleo búnker, que es el que contamina bastante, ¿no? Un poco así. Dentro de estos métodos que podemos nosotros tener en cuenta, existen estos de aquí. El plan de manejo ambiental. ¿Qué es el plan de manejo ambiental? El plan de manejo ambiental, como lo dije anteriormente, viene a ser una descripción de todas las actividades y todas las estrategias que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para controlar, para prevenir, para mitigar los aspectos ambientales significativos. Es decir, lo que hemos sido evaluado anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el plan de contingencia? El plan de contingencia también viene a ser un conjunto de acciones, pero que se dan, o que acciones que se desarrollan previendo que pueda ocurrir algún tipo de incidencia o algún tipo digamos, de problema generado por un accidente. Por ejemplo, que hay un derrame de petróleo. Por ejemplo, que hay un incendio. Pero que esté escrito no implica también que ahí nomás quede, porque según la normatividad actual exigen de que estos tipos de trabajo se hagan y se desarrollen tanto de una manera escrita como práctica. Es decir, tener la documentación, pero también tener la práctica, y para eso se le exige que haya constantemente las empresas que hagan ¿cómo se llama esto? Hacer los simulacros, gracias. Los simulacros respectivos. Los simulacros son importantes. Entonces, simulacros contra incendios, contra derrame, formar las cuadrillas para que tomen el control de del respectivo plan de contingencia en el momento oportuno, porque un plan de contingencia puede estar bien escrito y bien bonito, detallado completamente, pero no tiene nada, no sirve para nada si que no se active en el momento oportuno. Entonces, cuando existe el peligro, cuando ocurre el peligro, el tiempo que ocurra para poder activar este plan de contingencia es básico. Ahora, ¿cómo podemos hacer que eso se active? A través de simulacros, a través de una programación de las cuadrillas, es decir, los responsables de cada semana, una serie de elementos que implica pues toda una gestión apropiada para poder disminuir los posibles impactos que puedan ser generados. Plan de compensación ambiental. Cuando hablamos de plan de compensación ambiental es cuando el problema que se puede generar, vamos a suponer el caso de un derrame, y que puede provocar de repente un problema en áreas agrícolas que de una u otra manera va a influir en la economía u otros elementos de ciertos ciudadanos, los agricultores en este caso, pues bien, tiene que haber un programa de compensación que implique pues, cómo puedes manejar este problema que puede suscitar luego un problema social. Entonces, hay que tener en cuenta estos planes y también cómo se puede activar de manera preventiva, pues, porque hay que tomar en cuenta de que la idea es que no ocurran, pero si ocurren, tenemos que estar listos, ¿no? Si no se encuentra con un problema, lo que ocurrió, recordarán, ya habrá tenido, por ejemplo, recuerdo en el año 1996-97, no más bien recuerdo, cuando hubo el problema en Cajamarca, cuando se cayó a un carro que llevaba mercurio, ¿recuerdan? Y se generó todo un gran problema. Ahí, por ejemplo, no se había percatado, no había un plan de contingencia adecuado. Se generó todo un problema ambiental en la agricultura, en el río, en todos lados. La empresa prácticamente, o sea, le caía, pues, de todos los ministerios le caía, no sabía qué hacer. Murieron mucha gente. Recordando, por ejemplo, que hasta los niños en el río, cuando encontraban el mercurio como si fueran bolitas, lo agarraban, lo llevaban y lo tenían debajo de su almohada. Es decir, había un problema ambiental bien fuerte. Ustedes saben que eso se absorbe y quiera o no a la larga, trae como consecuencia cáncer. Y eso, mucha gente murió de cáncer a la larga, ¿no? en ese tiempo. Entonces,
esto de ahí pues fue un problema en el cual no tuvo bien desarrollado estos tipos de planes. En este plan, un plan de contingencia y un plan de compensación ambiental. El plan de participación ciudadana. Este es un tema que recién se está haciendo más énfasis actualmente en los últimos años. El plan de participación ciudadana, sobre todo en proyectos en los cuales el área de influencia influye de una u otra manera a personas, a grupos de personas. Hablo, por ejemplo, de actividades mineras, hablo de actividades en las cuales hay, por ejemplo, arborización, o hay que talar, o actividades en las cuales implican, pues, donde van a haber grandes extensiones y quien o no van a influenciar en ciertas poblaciones. Entonces aquí tiene que haber un plan de participación ciudadana. Y esto es importante. Generalmente muchos de los proyectos pequeños que se han dado, sobre todo acá en la zona de la Libertad, se han desarrollado de una manera eficiente debido a que la gente que ha desarrollado estas actividades previamente lo han hecho a través, con 2 o 3 años de anticipación, con un trabajo, un plan de participación ciudadana, donde han trabajado con una primera parte de sensibilización, con una parte de que vean qué son los beneficios que pueden obtener en base a la actividad que se iba a implementar, etc. Y el crecimiento a nivel de lo que es Trujillo con respecto a otras ciudades del país es bárbaro. Trujillo es la primera ciudad en crecimiento, ¿no?, del país, fuera de la capital, por supuesto. La capital la acabo de dejar. Trujillo está en un crecimiento bastante ascendente. Y eso no solamente es por la actividad, bueno, naturalmente minera, pero también tiene la actividad agroindustrial, la actividad manufactura. En todos los puntos ha crecido enormemente, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, por supuesto. Y bueno, ojalá que siga así y que más bien se genere más empresas y que aumenten los sueldos. Plan de abandono, como les comentaba, el plan de abandono es indudablemente uno de los puntos importantes. Hay que considerar de que todo proyecto, si no tiene plan de abandono actualmente, no es aprobado. Cualquier sea el proyecto, dentro de un estudio de impacto ambiental, no está el plan de abandono, no es aprobado. Antes pasaba piola. Antes no le da mucha importancia, ahora sí. Ahora quienes son los que evalúan, a través de, en este caso, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, o el Ministerio del Ambiente, creo, ya se ha generado toda una propuesta para que aquí, pues, todo el proyecto tiene que tener tales y tales partes. O sea, ya exige que se pongan de esas partes. Antes, cuando se desarrollaba un estudio de impacto ambiental, estos estudios de impacto ambiental eran muy enciclopédicos, podríamos llamarlo así. Eran tremendos libros, hasta 2 o 3 tomos. Si uno leía los libros y los tomos, va a encontrar que había definiciones hasta por punto, parecían enciclopedias. Ahora, los estudios de impacto ambiental son pequeñísimos, son apenas unos trabajos, pero son técnicos completamente técnicos. Eso hace de que se vaya directamente al grano, como quien dice. Se evalúa, luego se identifica, se evalúa, se controla, se verifica, y se ve también que estas actividades o estrategias que vamos a plantear sean viables. Hay que poner en cuenta que sean viables. Por ejemplo, en una empresa que utilizaba, en este caso, el recurso petróleo. Yo lo que estoy hablando es algo que utilizan casi todas las empresas. El agua